La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia, la cámara viajera de Jóvenes para los jóvenes en familia recorriendo el país. En esta oportunidad nos hemos acercado hasta, ¿cómo se llama este lugar? Posta Gaona, ¿verdad? Aquí se encuentra la parroquia San Rafael. Estamos hablando con un grupo de jóvenes que tienen su grupo juvenil y que tienen sus actividades también en el voluntariado. Y también tienen sus actividades como grupo juvenil en actividades bien concretas y de compromiso. Así es que, queridos jóvenes, primero les agradezco. Aquí le tenemos a dos de ellos. Siempre comenzamos primero con las damas, así es que le vamos a dar primero el privilegio de presentarse. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás viviendo? Vamos a conocer un poco y después también las actividades que ustedes como jóvenes realizan aquí en este lugar. Hola, yo me llamo Maribel Morínigo, soy de la compañía Las Piedras, tengo 21 años y estudio en la facultad. En la facultad. ¿Y qué estás estudiando, Maribel? Bioquímica. ¿Bioquímica? Sí. Ah, ¿y dónde estás haciendo? ¿En qué facultad estás haciendo? En la Unisal de San Lorenzo. Ah, Unisal de San Lorenzo. Sí. Mira, por hicimos hasta la publicidad ahí. Pero porque Maribel está allí estudiando. 21 años ya. Bueno, ¿y de dónde vino ese deseo, Maribel, de estudiar la bioquímica? Y me gusta analizar y eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Siempre te gustó? Sí. ¿Y tu colegio dónde hiciste? Me dijiste que sos de una compañía aquí de Itá. ¿Cómo se llama? Las Piedras. Las Piedras. Las Piedras. ¿Y por qué le dicen las piedras? Este trima de la Itata y con las piedras. Naikuaimi. Depende de cuál del lugar. ¿Está en la Itata o no? Está en la Itata. Bueno, y por algo, pues. Sí. Las piedras generalmente, pues los nombres de los lugares vienen por alguna cuestión geográfica o geológica o lo que sea. O histórica también, ¿verdad? Bueno, las piedras. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Maribel? 3, y yo 3. soy la mayor. ¿La mayor? Sí. ¿De Biojina? Sí. ¿Y cuántos años tienen los otros? De 21 de Brice. Sí, el del medio tiene 13. Varón, sí. 13 años. Y el otro, el más chico, tiene 3. 3 añitos. Sí. A la que está bien distanciado hoy entonces, ¿eh? Sí. Antes la manda para allá, ¿ves? 21, 13 años. O si no, al revés, la han decidido ella para de pobre allá, ¿eh? Bueno, ella tendrá que coger de todo ese 3 años, eso, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué es tu hermanita o hermanito? Hermanito. Hermanito, sí. Chiquitito. Bueno, muy bien, y vamos a presentar un poco aquí al otro joven que está también activando en esta comunidad de San Rafael Arcángel de Itá. Bueno, presentate un poco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Isaac Pereira, tengo 16 años. 16 años, Isaac. Estudio en el Colegio Nacional General Bernardino Caballero. Estoy en el 2º año en técnico en informática. Me gusta también jugar al fútbol en mis tiempos libres. ¿En serio? Sí. ¿Estás en el fútbol? Sí, acá en la Liga Iteña. ¿En la Liga luego estás jugando? En la Liga. ¿Ahora jugar por Navio? ¿Después tú en página? Suelo hacer lateral derecho, sino extremo ambos. ¿En serio? Sí. Lateral, derecho, izquierdo, entonces quiere decir que vos sos goleador también. Sí, a veces sí. ¿Verdad? Porque cuando toca. Cuando te toca, ¿verdad? Sí. O sea, no estás jugando directamente. ¿Eso creo sería qué número? ¿11? 11 y 2. 11 y 2. Sí. 11 y 2, exactamente. Qué espectacular, che. Porque el 11 pues, una vez se juega mucho lateral, sí. ¿verdad? Centro, cabeza y gol, Gina. Sí, el asistidor, digámosle. Sí. ¿Y salieron ya campeón ahí con tu...? Sí, estuve también en la selección iteña el año... ¿Cuenta? Sí, el año pasado, justamente. Salimos vicecampeones a nivel central y no quedamos en los cuartos de finales al nivel departamental. ¿Y no se fue a Interliga? En la Interliga era justamente. ¿En la Interliga? Ahí salimos vicecampeón en lo que sería central. En central. Sí. Bueno, pero pues no jugamos contra Concepción, porque PPP perdió esta carrete.
Perdete que te la Concepción y no contra ayer. Te digo ya. Digo no, porque yo soy de Concepción, ¿entendiste? Sí, entiendo. Bueno, pero siempre me gustó, che, la El cuestión. fútbol. Te felicito, che, te felicito. Gracias. Mira, un poco vos sos jugador también. Sí. ¿Y cómo hace un poco tu ritmo para conocer un poco Isaac? Y intento... Porque eres yo puiso de caña, No. no, nada. No, nada. Eres trasnochado toda la No. noche, o farra, no. Lo más temprano posible siempre. No, ¿sabes por qué te pregunto eso? Sí. Pues justamente yo siempre le escucho a los directores técnicos, Ah. ¿verdad? Yo pues soy de Guaraní, Ah. y entonces como el presidente ahí de Guaraní, nos conocemos, ¿verdad? Entonces alguna vez me voy, ¿verdad? ¿Cómo salimos el domingo, verdad? Hermano, se No, lo pretende qué mentira. cerrita, y nada. Sí. Cerrita, y nada. No me hable de No, eso. Una pulseada ahí. Sí. Así, claro. Bueno, qué bien, Isaac, te felicito, che. Bueno, ¿y cuál es tu lugar mismo? ¿Cómo se llama tu compañía o lugar donde vos estás viviendo? Aquí? En la compañía Beiro sería más hacia el... Saliendo ya un poquito más de la... De Itá. sí. Pasando la ciudad, entonces. Sí. O sea, un poquito antes todavía de la ciudad central. Ya. Qué bien, che. ¿Y cuántos hermanos son, me dijiste? En dos. Son O sea, dos. Yo soy el mayor. Ah, vos sos el mayor. Con 17 años. 16. Ah, 16. Sí. Y vos ya jugaste en la Liga Iteña, ¿verdad? Sí. A la cuenta. Que sí que estás jugando demasiado bien, Oche. Eh, Y quiero verte yo a Oche, a ver si te puedo vender. ¿Y por Ojalá. cuánto te puedo? Dios quiera, Te ¿verdad? voy a Llegar vender. Yo te voy a vender, pero si vas a jugar en Guaraní. Igual nomás. sin Igual problema, nomás. con tal de Te voy a llevar allá al llegar presidente. arriba. Te voy a llevar a jugar. Pero van a ganar iré, ahora ayudarte a ver Sí. para todos los jóvenes. Obvio, siempre. Bueno, hoy me va a ver, Para palabra Dios. de honor. Bueno, así entonces estamos nosotros aquí en Itá, estamos hablando con los jóvenes en esta parroquia tan linda de San Rafael Arcángel. Bueno, y ustedes me dijeron tres, tres hermanos y nada. 3 hermanos. Y eso de la bioquímica, ¿qué tal, Gina? Va adelante. Sí. ¿De dónde te surgió esa vocación para que vos quieras estudiar la bioquímica? Y analizar. O sea, son muy analítica vos, entonces, Sí, de analizar mañana. y leer y estudiar. ¿En serio? Sí. Sí. De chiquitita lo así te... No, ¿No? de grande nomás De ya. grande nomás ya. Sí. Ahora al final. Ya. Sí. ¿Y cuántos así minutos lleva de la compañía donde vos estás? Las Piedras. Hasta... San porque Lorenzo. ¿Eso dónde vos estás estudiando? ¿En San Lorenzo? Lorenzo. En 1 hora llego. En 1 hora. Sí. ¿Y en qué te va? ¿En tu Y en- helicóptero propio? Colectivo. Colectivo, ¿verdad? Sí, está con la chofer ahí, vete. Anoche choferina. Anoche choferina. Animo, güey. Animo la colectivo, güey. Cada 2 horas, güey, el colectivo. ¿No? Sí. Bueno, pero vos qué hora, por ejemplo, te levantás para poder tomar tu colectivo, irte hasta tu facultad, Y ¿cuántas horas? me levanto a las 7 y las 7:30, 8 salgo. Ah, ya. Sí. O sea que ni desayunarlo casi. No, ¿Eh? no desayuno. Apérate, va. Agua llena más. En la evidente, va. Sí. Y ahí en la universidad que siempre lo hay algún bar y por ahí, ¿verdad? Sí, la cantina. La cantina. ¿Y qué tal el estudio? ¿Da gusto? Sí, da gusto. ¿Te interesa? Sí, demasiado muchas cosas ves entre la sangre y toda esa cosa. Ya. Y después hay que analizar, Sí, también. conocer. Sí. ¿Y cuántos años eso es, Maribel? 5 años y medio. 5 años y Sí. medio. Ya. Y yo ya estoy en el 4. ¿En el 4º año? Sí. O sea que vos ya estás analizando, incluso sangre ustedes ya están analizando. Sí, ya sacamos. Del 3º ya se comienza un poco Sí. a mirar eso, toda la cuestión. Mira un poco, che, qué espectacular. Y vos, ¿cómo lo que conociste aquí? Y sabes, para venir aquí a la parroquia, en vez de quedarte por allá a jugar fútbol, vaya, vos sos futbolista. Sí. Y sin embargo, venía aquí al grupo juvenil. Eres inapea. Y porque primeramente yo estoy, o sea, estaba siguiendo, ya hice este año mi confirmación Ah, acá. hiciste tu Sí, confirmación. este año. Y mientras venía vi la invitación y todo eso y me quise unir para también llegar más a lo que es Dios, así para unirme más a Él, acercarme más a Él, conocerle más
Claro, claro. a claro. nuestro creador. O sea que no es solamente el fútbol, ¿verdad? No, Sino siempre que todo Dios primero y luego el fútbol. Qué siempre. bien, che. Bueno, y te Sí. te va a bendecir pero infinitamente. Así mismo. Yo recuerdo que Roque Santa Cruz, ese que es Sí. jugador, ¿verdad? Famoso, ¿verdad? Juega todavía, ¿verdad? Sí, ya a punto de... El padre Cristóbal López era cuando eso, ahora es cardenal, Ah, él está cardenal. en Marruecos. Él le dijo, cuando te vayas a jugar, porque siempre primero le tenés que poner, en ese caso era a María Auxiliadora. Y por eso él usa su número, fíjate nomás en su 24, camiseta, 24, sí, exactamente. fue 24 de mayo María Auxiliadora. Sí. Entonces él de esa vez comenzó a utilizar el número 24 Me marcó para todo. para toda su vida. Y mira, triunfó bastante por Alemania y por todas partes, ¿verdad? Así que, deba el número de Burutaina. Yo realmente siempre como tengo un número de la suerte, vamos A a ver, decirle a que ver. nadie va a pensar sería el número 13, que todo el mundo dice la ¿Ah, quieta sí? y yo sin embargo lo veo como un número... Apago Sí. 13, el 13 de mayo, la Virgen, ¿verdad? La Virgen María. Está bien, 13 de mayo. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ella es el milagro. Ella los presenta ante su Hijo. Porque la Madre no reemplaza al Salvador, sino que intercede ante Él con amor infinito. Desde todos los rincones del país, el corazón del pueblo se pone en camino hacia la Casa Azul para encontrarse con la Virgen Serrana, la Madre de Caacupé. Un encuentro de fe, de agradecimiento y de esperanza. Un momento para orar, para ofrecer, para pedir y sobre todo para confiar. Vení con nosotros, caminemos juntos hacia la Madre del Paraguay, que con su ternura nos guía siempre hacia su Hijo, el Todopoderoso. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Maribel y con Isaac, ¿verdad? Isaac, ¿dónde va, Un buen futbolista. Y te felicito, che. Pues ya estuviste en Interliga. Sí. Pero entonces jugaste a los 14 años, eso ya te fuiste. El año pasado, a los 15 años. A los 15. En la categoría sub-15 justamente. Ah, ya. Categoría sub-15. Qué bien. Y bueno, y después que ya viene el Mundial y eso. ¿No hablaste todavía con Alfaro? Todavía. No. Bueno, mira que el Mundial está por llegar, Sí. che. Así que Prepárate. prepárate. Por ahí te puede convocar. Espectacular. Pues algunas veces con los que son del lugar, ustedes los jugadores que son Sí. así, de estos lugares, El- corren más y pelean más por la pelota y Sí. meten más goles que el que viene allá todo. ¿Cómo se dice? hombre. Meten más piernas, vamos a decirle. Claro, los perros que quieren, Eh. ¿verdad? Y luchan por su camiseta. Ah. Muchos de los que vienen Del club. allá, vienen, no sé, de Europa, vienen aquí, allá, todos Ya fifiillas. es son. más fino todo. Claro, entonces, ay, no me toques, más bueno. Ah. No, a ver, chutamos, Miguel, a gol. Bueno, así que te felicito, che. Otra cosa que yo quiero preguntarte un poco y les voy a preguntar a ustedes, jóvenes, ya que ustedes están haciendo voluntariado. Voluntariado. ¿Y en qué consiste ese voluntariado? Vos me dijiste que vos le querías conocer más a Dios, Sí. etcétera. Terminaste tu confirmación y además del fútbol también demostrar que toda esa cualidad Sí. que vos tenés es porque Dios te regaló. Sí, ¿verdad? así mismo, Te hizo un sano, regalo. te hizo bueno, te hizo con esa capacidad, velocidad, inteligencia, bueno. ¿Y cómo surgió esto del voluntariado, Isaac? Y realmente yo me animé a entrar a este grupo para, como te dije, conocerle más a Dios. Y también o sea, sería a modo de agradecimiento también por todo lo que Él hace por mí, por todo lo que sí, sería servirle por toda la ayuda, por toda la gracia que Él me da. Qué interesante, che. O sea que eso es un agradecimiento Sí. también. O sea, lo mismo, esa guava, Sí. no soy yo, sino que es Dios. Dios ¿verdad? mismo El que nos regala esa Sí. gracia tan linda y tan importante. Bueno, seguí así entonces, Sí, Isaac, con siempre. fuerza.
Y mira, veo que sois mariano, lo otro el número 13, ¿verdad? Anda y yeta, sino que al revés, ¿verdad? El número de la Virgen, el número 13, el 13 de mayo, de la Virgen de Fátima, Sí. yo. Qué espectacular. Entonces, muy devoto también a la Virgen de Fátima, Isaac, muy linda. Bueno, y vos, Maribel, ¿cómo es que aquí en el voluntariado, siendo ya en el 4º curso de bioquímica, Y yo hace mucho me quería unir ya, pero tenía por el vergüenza. estudio? de Ah, venir. no, Sí. vergüenza. Y por el estudio y por la vergüenza no venía y no tenía cómo venir y todo eso. ¿Cómo vos haces? Porque no, es cerca de aquí Las Piedras. No. ¿Cuántos kilómetros son? 10 o más. Y en 10 minutos llegó. Ah, en 10 minutos. Sí. Ya. ¿Pero en qué? ¿En qué? En auto, En auto. sí. ¿Y vos tenés tu auto ahora o no? O sea, ya tenemos ya, gracias a Dios, con papá y eso. Ah, con tu papá. Sí. Tu Y papá entonces te trae. mi papá me trae. Ya. ¿Y tu mamá maneja? No. No. O sea Todavía. que tu papá es el bol para Sí, todos ustedes. mi papá. Y Pero vos ya manejás también. Yo también manejo, pero no salgo todavía hacia acá. Hace la ruta. Para que llegue. Sí, cerca de casa no vayas. Acerca de tu casa. Sí. Qué bien, che, te felicito. Y bueno, eso es importante. Y sobre todo ahí cuando tengas ya tu título. O sea que te sirve, te faltan todavía 2 años y medio por ahí. 1 año y medio. 1 año y medio. Sí. Ah, sí, 1 año y medio, porque son 5 y medio, me dijiste, están en el cuarto. Sí. 1 y medio. ¿Y qué hacen después al final ustedes ahí cuando ya van a recibir su título? ¿Tienen que presentar una tesis? ¿Tienen que hacer algún trabajo específico? Y la, ¿O tienen que ir a practicar primero en algún hospital? la pasantía nos vamos a practicar en los hospitales y presentar nuestra tesis. Ah, ya. Sí. Sobre eso tienen que hablar. Sí, sobre algunas enfermedades o algo así. Ya. ¿Y vos qué estás pensando? ¿Qué es así de todo lo que vos investigás? ¿Qué es lo que encontrás? ¿Qué bichito encontrás en nuestra sangre? Y muchos bichos, muchas bacterias tenemos en nuestro cuerpo. ¿En serio? Sí, Pero es posible siempre solucionar todo eso. sí, es posible. En serio. Sí, con medicamentos y tratamientos. Pero ustedes cuando estudian ahí, ¿estudian también cómo curar esas enfermedades? ¿O principalmente ustedes lo que hacen es solamente descubrir y decirle al médico, mira, aquí en esta sangre encontramos tal cosa, tal cosa, tal cosa? Sí, descubrimos las enfermedades y le decimos al médico y tipo ellos buscan también el tratamiento para... Claro, adecuado. Sí. Sí. Pero Pero ustedes también estudian algo así que se puede hacer para curar esa enfermedad o no, no tanto, Sí, también hacemos. también hacen. Sí, Por lo menos una visión general, ¿verdad? sí. Ya. Y vos, por ejemplo, de mi diabetes, ¿qué me dirías? Si yo tomaba mi sangre y decís, padre, usted tiene 250 de azúcar. ¿Vos vas a descubrir eso? Y sí, porque Pues el aparatito no vaya a descubrir todo. no, y también se hacen análisis así en el microscopio y se ven. Ah, ya. Sí. O sea, porque ahí tengo un bichito que le gusta el azúcar. En mi sangre. Qué espectacular, che. Bueno, me contaste de tu voluntariado. ¿Cómo hiciste, Maribel, para venir aquí a la parroquia? Porque vos venís bastante lejos, ¿no? Es cerca de aquí Las Piedras. Sí. Y un día me estaba acostando así, entré en Instagram y vi el No me flyer. digas. Ah, Sí. ahí viste el flyer. Sí. ¿Y qué decía el flyer? Invitamos a todos los bioquímicos. Convocamos a ser parte de voluntariados. Ah, el voluntariado. Sí, para hacer. ¿Qué pensaste ahí cuando vos leíste eso? Voluntariado. ¿Qué pensaste? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Y sí, quería saber también y experimentar. Ya. Entonces me animé y vine. Hace mucho ya me escribía así y no venía porque Ya. tenía vergüenza. Tenía vergüenza. Sí, Y ahí en Las Piedras, ¿ustedes son muchos jóvenes también o no sí, hay tanto? también hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, hay muchas Sí. familias. Sí, hay muchas ¿Y familias. tiene también usted ahí, por ejemplo, su capilla, por ejemplo, ahí en esa comunidad? Y en esa comunidad, sí, hay 3 parroquias, 3 ¿Sí? capillas. A la sí. cuenta, grande entonces. A ver si te acordás de las 3 capillas y en cuál de ellas vos Y está más hay cerca. Virgen de los Los Dolores, Dolores, Virgen Los Dolores. sí. Perpetuo Socorro y Sí. Santo Rey. Ah, Perpetuo Socorro, Virgen Los Dolores y Santo Rey. Santo Rey. Ese seguramente Santo. que el 6 de enero es su fiesta, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí, creo. Creo, claro. Para eso te digo, vamos, Santo Rey, los Reyes Magos. El 6 de enero. 6 de enero, ni una, Sí. Rey de Magos. Después el otro que me dijiste, Virgen Los Dolores.
Sí. Vea Paracaína, vea gente lo más de Saraína. 15 de septiembre. Ah, 15 de septiembre, sí, porque el 14 la Santa Cruz era hambre, ¿verdad? Sí. 15, el día siguiente. Bueno, ¿y el otro qué era? Virgen del Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro. Apenas de Iguay. Apenas de Saraima. ¿Vos no sabés? No, tampoco. Vos sos Fátima, 13 de mayo. Bueno, y vos voluntariado, entonces, ¿qué tal vos te sentís? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es una actividad concreta que vos haces de todo lo que...? Primeramente me siento muy feliz al poder acercarme más a Dios por medio del voluntariado para poder conocerle, poder, como te dije al principio, agradecerle también por todo lo que Él hace por nosotros. Y lo que yo más solía hacer es estar en el portón, recibirle, ayudarle a bajar también a las personas, solía estar en confesión. Ya. Hay varias partes que un voluntariado, o sea, tiene Claro. sus lugares. Ayudar a la gente Sí, aquí, hay venga algunos para la lugares. confesión, poner orden, Sí. disciplina. Eso es importante. Sí, hasta que... Una vez yo me siento a esperar la confesión y Y espero ahí. Sí. Y el otro todavía no se da cuenta. no se dan cuenta cuando... Entonces, cuando y se hasta levantó dónde. ya se va. Entonces así rápido se Sí, puede hacer, ¿verdad? durante Entonces se la- puede ofrecer más servicio. Bueno, les felicito, queridos jóvenes. Nosotros estamos aquí en Itá, estamos en la parroquia San Rafael. Aquí Isaac, entonces un gran futbolista, deportista, incluso que jugó ya por Interliga. Tan jovencito, ¿verdad? Te felicito, Che. Bueno. Y aquí Maribel también, que ya descubre todo un poco, todas las enfermedades. Ya tenemos buena pala, ¿verdad? Muy bien, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con Maribel y estamos aquí con Isaac. Bueno, Isaac y Maribel, nosotros ahora queremos saber, sobre todo queremos saber la realidad juvenil. Por ejemplo, estar con muchos otros compañeros tuyos, jugadores, deportistas, ¿verdad? Y otros Sí. jóvenes también. En el colegio también me dijiste el segundo colegio, curso, sí. ¿verdad? ¿Cómo miran? Ah, y te iba a preguntar, porque vos te pones ahí a recibir a la gente. Sí. ¿Y qué tal, vio? Te agradece, te dice, Sí, menos ahí- mal, mediante vos ya salimos y salimos campeones, ¿eh? A Te veces- reconocen, vio. Sí, a veces sí, gracias al fútbol también. Te reconocen. reconocen. Sí. Por cuando te ven por las calles, Claro. en la Porque parroquia. nuestra gente le gusta el fútbol. Sí. Le gusta. el Fanático. fútbol.
Yo fui muy conocido porque yo era futbolista. En serio. En serio, me créelo ya. Sí. Bueno, está bien, che, cierto. Eso es importante. Sí. Bueno, entonces, ¿y qué vos pensás así de los otros compañeros, de los otros jóvenes? ¿Cómo vos le ves? ¿Tienen así ideales o algunas veces falta también incentivarles más? Sí, llevarles más? creo que falta incentivarle, apoyarle y más, o sea, más invitación también para que vengan a ser parte de lo que sería el voluntariado del grupo juvenil, para que vengan a formar parte. Ya. Porque como siempre hay que quieren venir, pero también no saben el lugar, no saben en dónde entiendo. pueden. O sea que faltaría más Sí. también de comunicación. Comunicación, ¿sí? hay miedo también de vergüenza más Sí. que de miedo. Y tal vez entonces ustedes como voluntarios Sí, también, también. tendrían que ser In- más, ¿verdad? Incisivos. Sí, ¿verdad? En la invitar comunicación, más. invitarles más, ¿verdad? Traer a los compañeros, Sí. traer a los amigos, para que Compañeros, puedan. Y vos, Maribel, ¿cómo vos le ves ahí? Porque vos te vas a la facultad, te vas por todas partes. Sí. Además de las piedras, venía hacia aquí, te vas hacia allá, te vas a San Lorenzo, te vas a Capiatá, por todas partes vos te vas, ¿verdad? Y ahí en mi facu, por ejemplo, hay muchos que son parte del voluntariado de Son su luego comu- parte, de o sea, cada comunidad de donde su ellos están. comunidad, donde Sí. ellos están. Y yo creo que hay que incentivarles también a que vengan a formarse, a formar parte de esto, porque es realmente muy lindo. Claro. Y conocerle más a Dios, o sea, saber más de Él. Y ¿Y ustedes que- tienen también así sus reuniones, Maribel? O sea, como grupo, digo, o sea, se encuentran los jóvenes antes. sí, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque hoy en día hay muchos jóvenes me dicen, no, nosotros ahí ya nos comunicamos todo por WhatsApp, ¿no? Yo ya le digo, fulano, tal cosa, ahí no vaya. no, O usar WhatsApp sí, también nos... con el porque grupo. ¿Y ahí- tienen? Sí, tenemos. Y ahí nos avisan si va a haber reunión y eso, y nos juntamos así a la orden y ya estamos. ¿En serio? Sí, Ya, qué bien, che. Expectante. Y ustedes están en el mismo grupo, Sí, entonces, sí. en el mismo grupo, del voluntariado. Y entonces ahí van distribuyendo. Y normalmente, ¿cuántos jóvenes trabajan así? ¿5, 10? No, varios. Más. Dependiendo del día también. Dependiendo del día, sí. Sí, Pero suele haber- más hacen que los fines de semana. Sí, exactamente. Y cuando es un novenario también, obviamente. Ah, los Cuando el novenario lo que más luego... Sí, novenario, yo recuerdo, a mí me invitaban un día y era impresionante, ¿verdad? La gente- Era impresionante la gente. Lo que atrae también Tiene la muchísimo. parroquia, mucha gente es... Exactamente. O sea que la parroquia luego Sí. es una parroquia muy, muy viva. Muy viva, sí, atrae a mucha gente, muchas personas, ya sea adultos, también jóvenes, como Ya, vienen a participar mucho de la misa de... entiendo. Sí. Y cuando viene ya de Yañez también, suele venir la Sí. gente, ¿verdad? ¿Eh? sí. La pasada me asustó ahí porque más gente ya vi. Mucha gente. Yo dije aquí, pero ni yo no voy a entrar más, ni el país ya no puede entrar más, dije yo, ¿verdad? Qué espectacular. Bueno, nosotros entonces así, queridos amigos, estamos conversando con estos jóvenes y sabe que es también futbolista, interliga, pero saliste bien campeón vos en Sí, algo así interesante. justamente en este año, viste que hay un campeonato, ¿verdad? Acá en lo que Quita, sería la línea, dos campeonatos que sería descenso y ascenso. Ah, Y en el ascenso, justamente, en el ascenso, sí, en la categoría juvenil salí campeón con un club que es 24 de mayo. a 24 de Sí, mayo lo Mario viste. Auxiliadora. Mario Auxiliadora Yeuma. Sí. Che, pero decime poco, Isa, vos por ejemplo, podés, o sea, tu club por ejemplo puede ir también a primera división o no. No. No, porque esto es más bien... solamente una liga acá. Ah, claro, Sí, es una la liga ciudad. interna Sí, de la ciudad. Y hay muchos equipos aquí. Sí, muchísimos equipos. ¿En serio? Muchísimos. Por eso justamente hay dos campeonatos. Ah, por porque la cantidad de... eso. Equipos. Sí, Claro. ¿Cuánto máximo se puede tener así equipos en... 18 a 20... Ah, ya. Sí. O sea que sería 10 partidos, pues, ¿verdad? Sí. Más o menos, porque 10 partidos. son justamente. 18, 9, ¿verdad? Sí. Serían Entonces, y 5 eso se por tiene grupo. que desarrollar Sí. todo, se tiene que desarrollar todo en la semana, ¿verdad? Porque Sí. cada semana, pues... Cada domingo los partidos. Ah, Todos los los domingos. Por la tarde. Sí. Ah, por la tarde. Interesante. Entonces a la mañana, A misa y... a misa, el dueño puede, para poder ganar Sí. el de allá. que todo salga bien. Sí. Y ustedes con los jóvenes que están estudiando también ahí de Las Piedras, hay también otros jóvenes así, hay muchos me dijiste, ¿verdad? Sí,
y que están también con el voluntariado. Sí, hay muchos jóvenes hacia Las Piedras que están acá en el ¿A voluntariado. que vienen luego aquí también? Sí, Al voluntariado. sí vienen también. Qué bien, che. Bueno, queridos amigos, nosotros estamos hablando con Mariela. No, ya te cambié tu nombre, Maribel. Maribel, casi ya te cambié tu nombre. Y con Isaac. Ella ya prácticamente es una bioquímica ya, así que te felicitamos también y que eso sea un gran incentivo para otros jóvenes, porque hay muchísimos jóvenes que tienen, así como ustedes, mucha fuerza, voluntad y deseo de hacer bien las cosas. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En el Paraguay abundan las bellezas naturales, pero entre esa multitud de dones que sembró Dios, la providencia en su bondad hacia nosotros, ha de sobresalir Caacupé, la villa serrana, la villa de los milagros, rodeada por cerros, arroyos y esa prodigiosa vegetación. Caacupé es como un estuche de esmeralda que guarda una preciosa joya, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, hasta la cual no cesan de llegar los peregrinos de todo el país, de todo el Paraguay y de todo el mundo, todos en búsqueda de consuelo y curas de sus males del espíritu y del cuerpo, o a pagar su deuda por una u otra salud recuperada. En ómnibus, automóviles, carretas, caballo, a pie, todos los paraguayos hemos ido siquiera una vez en nuestra vida a visitar a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé, en busca de consuelo o para agradecerle alborozados por estos divinos regalos recibidos. Nos cuenta la historia que corría en el año 1600 cuando una cierta mañana un grupo de indios bayáes perseguía a un indio con intención de darle muerte. Tal vez por pertenecer a una tribu contraria o dominante en el área, o tal vez también porque el indio guaraní convertido al cristianismo era feligrés de los franciscanos, a los que los bayáes temían tanto como el diablo. Completamente acorralado este indio, como estaba desesperado por la suerte mortal que le estaba esperando, el indiecito, convertido al cristianismo y a nuestra madre, se escondió detrás de un gran árbol que le parecía protector. Agazapado, tembloroso, se le iluminó de pronto el rostro y le vino el recuerdo de la Inmaculada Concepción de María, que era la Virgencita de su predilección. Ahora, entre súplicas, oraciones, suspiros, miedo, esperanza, le prometió a la Reina de los Cielos que si lo librara de sus injustos y feroces enemigos, le haría una imagen de la misma madera de aquel árbol protector. Y milagrosamente sabemos, los bayáes no lo encontraron en aquel monte y al caer la noche se vieron obligados a volver a sus tolderías. El indiecito guaraní se vio libre y no volvió más que para cumplir su promesa. Esperando un tiempo prudente, entonces el indiecito vuelve al árbol protector ya con sus primitivas herramientas. Desgajó aquel tronco de la madera necesaria para este propósito. Puso a secarla y pacientemente, con todo el arte de sus manos y ese fervor de su alma, se puso a esculpir dos estatuas de la Virgen. Una, la más grande, destinada a la iglesia de Tomatí, cercana al lugar, y otra más pequeña para su devoción particular. Esta imagen menor es la Virgen de los Milagros de Caacupé que hoy nosotros veneramos
en la ciudad de Caacupé, en el santuario que lleva el nombre. Imagen menor que al final de cuentas iba a resultar la mayor por la abundancia de sus dones, de sus milagros para con sus fieles. Ahora, según la opinión de los críticos del arte que miran la madera, dicen que esta imagen es una creación artística genial de belleza extraterrena, podemos decir. La historia no ha recogido datos de la imagen mayor, que se supone que fue saqueada por los salvajes mayáes. Tampoco se supo más de aquel indiecito guaraní cristiano. Pero, aunque nunca sepamos a quién deben la fe y la Iglesia esa obra de inspiración divina, nuestra fe nos dice que ya desde hace tiempo, compartiendo con nuestra Madre Celestial, este indiecito está en el cielo, ciertamente. ¿Y quién podría negar que hoy también estuviera intercediendo por nosotros, que estamos aquí reunidos, brindándole el homenaje a nuestra Madrecita, la Virgencita de Caacupé? Queridos amigos, yo les invito a hacer una oración a nuestra Madre, a nuestra protectora, a nuestra Virgencita de los Milagros de Caacupé. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, desde tu santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a tus devotos y a todo el Paraguay. Intercede por nuestros padres y bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y de misericordia. Protege a nuestra Santa Madre, la Iglesia, y alcanza también la luz a los magistrados para que hagan justicia y haya paz en el Paraguay entre los hombres. Después de la gracia particular que te pedimos, Madrecita de Caacupé, alcánzanos también a nosotros la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en tu amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo cuando nos dijo: el que persevere hasta el fin se salvará. A ti pues, Madre querida, clamamos para que nos obtengas tan singular favor. Amén. Virgencita de Caacupé, ruega por nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con Maribel y estamos con Isaac. Y lastimosamente, queridos jóvenes, nuestro tiempo vale oro y va muy rápidamente. Así que nosotros en este momento yo les voy a pedir que den un poco un mensaje, ¿verdad? Un mensaje para otros jóvenes como ustedes y sobre todo que siempre se empeñan, ¿verdad? En lo suyo, en la profesión, en el trabajo, en la alegría. Y esto que ustedes están haciendo, que es algo muy lindo, y ojalá les incentiva tanto a otros jóvenes, eso es la cuestión del voluntariado, que es lo más lindo. Bueno, vamos a comenzar contigo entonces, querida Maribel. ¿Qué vos le dirías ahí a los jóvenes, sobre todo desde una profesión tan linda como la que vos estás haciendo y te estás preparando para ayudar a la sociedad, para que se pueda curar? Porque ustedes descubren, entienden a través de los análisis, a través de los estudios, a través de la bioquímica, ¿verdad? Y le digo a los jóvenes que persigan sus sueños y que no se queden ahí a la mitad nomás, que estudien, que eso es muy importante, y que también sigan a Dios, que no se separen de ellos, porque Él te guía
te guía en tu camino día a día. Vos sentiste así también, Maribel, ¿eh? Sí. Vos sentiste la presencia de Dios siempre. Sí, ¿Y en tu familia qué tal? ¿Se reza? sí, se reza. ¿Se van a la misa? Sí, se va. ¿Tus Nos padres? vamos. Ya. ¿Y tus padres de dónde son? ¿Son luego ahí de Las Piedras? Sí, de Las Piedras. Nacieron luego ahí. Sí, ¿Y vos le conociste o le conocés? ¿Viven tus abuelos y eso? sí, por suerte, gracias a Dios, viven todavía. ¿Los cuatro? Sí, ¿De parte de tu papá y de parte de tu mamá? sí, Ya. todos. ¿Y tenés muchos tíos y tías? Muchísimo, ¿En serio? Hace 20 hoy la bella boba de Las Piedras, bebé. muchísimo. O veños allí, Sí, está ahí. Qué bien, qué alegría, che. Tengo que ir un día, pero me tienen que invitar para eso. Un día tenemos que ir a Ñandillarañe, en una de esas 3 capillas que ustedes tienen ahí. Sí, Me dijiste que era, a ver un poco si recuerdo. Virgen de los Dolores, Virgen de los Dolores, Perpetuo Socorro, Perpetuo Socorro y Santo Rey. y Santo Rey. Muy bien, ahora vamos a escucharle un poco ahí a Isaac. ¿Vos qué mensaje, Isaac? Porque aquí a vos te van a escuchar muchísimo los jóvenes, porque a nuestros jóvenes y a nuestro país no le gusta el Sí. fútbol. Y más ahora que vamos allá al Mundial. Sí. Y por eso yo ya estoy pensando, yo voy a hablar con Alfaro para que te pueda llevar de nuevo. Te jodemos y de la gorra. Que Derek, no- Ayana. Y el mensaje que yo quiero dejar es que no tengan miedo, que no se guíen por malos pasos, digamos, que vengan, que este es el camino que te lleva a la felicidad, el camino de Dios, y que no piensen que, por ejemplo, jugando al fútbol no tenés tiempo para venir a la parroquia, que yo que estoy viviendo esto, sé que sí hay momento para todo y sobre todo, en primer lugar, a servirle a Dios, ¿verdad? Que no digan que no hay tiempo por el fútbol, porque Siempre sí, hay. sí, siempre hay un... Algunos, Sí. por ejemplo, se van a ir a las canchas para ir a ver nomás el partido Sí. y ya no tiene tiempo para ir a la misa. Exactamente. Dice, no, tengo que ir a las canchas. Dice. El partido hace a las 8 de la noche. Y todo el domingo, desde las 5 de la mañana ya hay misa. ¿verdad? Sí. Las 5, las 6, las 7, las 8, la hora que yo quiera. No tengo tiempo porque tengo que ir a las canchas a las 8 de la noche. Las noches. Bueno, o sea que eso que vos decís es Sí. cierto, ¿verdad? O Exactamente. sea, es predisposición y Sí, deseo, ¿verdad? depende mucho de cómo manejes tu tiempo también. Claro, y cómo pongas también Sí. los valores. Bueno, vamos a mirar un poco lo que estos jóvenes justamente hoy nos está diciendo, algunas citas bíblicas. Nosotros siempre, Isaac y Maribel, ¿verdad? Nosotros siempre terminamos nuestro programa para la gente leyendo un pasaje bíblico que nos invita al esfuerzo, a la lucha, así como ustedes están diciendo, y de ofrecer también con generosidad esas riquezas, esas cualidades tan lindas que Dios puso en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que ofrecer, ¿verdad? Sí, así. Entonces, aquí hay algunas citas bíblicas, encontramos en la Biblia, que enfatizan el trabajar de todo corazón, pero para el Señor. Trabajar de todo corazón para el Señor. Es decir, tenemos que entusiasmarnos y en la medida en que nos entusiasmamos encontramos tiempo. Sí, Siempre. exactamente. ¿Por qué? Porque amamos y queremos y no nos olvidamos. Esto lo encontramos principalmente en Colosenses, capítulo 3, 23. También la importancia del esfuerzo diligente. Esto quiere decir organizar el tiempo. No es así nomás también, ¿verdad? Sí. Sino que uno tiene que organizar su tiempo. Dejar todo, sí. Porque si vos manejas de tal hora a tal hora, eso es como decir agendar, Sí. tu agenda, tu horario. Esto también lo encontramos. Por ejemplo, sobre este trabajo y el esfuerzo encontramos en Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como si sirvieran al Señor y no a personas. Imagínate vos. Sí, O sea que cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, a nuestros hermanos en ese voluntariado, lo estamos haciendo exactamente, le estamos sirviendo a Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, el de manos perezosas se empobrece, pero el de manos diligentes se enriquece. ¡Qué espectáculo! El que trabaja hay que decir. Entonces hay que trabajar, manos diligentes, entusiastas, y entonces es la riqueza de Dios que llega a nosotros. Proverbios 3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos entonces se cumplirán. Eso es para vos, Sí. ¿viste? Vos lo que me dijiste. Vos ya estás repitiendo lo mismo que decía San Pablo, che. Mira un poco, ¿eh? Pon en manos del Señor todas tus obras, todo lo que vos estás haciendo. En este caso el fútbol, sí, en este caso tu estudio, en este caso todo lo que significa para vos tu mismo servicio dentro de la comunidad.
y tus proyectos se cumplirán. Tus proyectos se cumplirán. Es decir, aquello que nosotros queremos, lo llamamos con el corazón y lo llamamos con aquello que nosotros pensamos y deseamos. Y por último les leo esto, 2 Tesalonicenses, capítulo 3:10. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. De ahí calidad de allá. Grande más poseo, desde más poseo, entonces de carulla el pitañe no bebé, que año, yo añé yo de todo a ver, esto es capure, ¿verdad? Tenemos que espectacular. San Pablo era así, directo, nada de medias tintas. Muy bien, queridos jóvenes Isaac y Maribel, yo les agradezco infinitamente que hayan compartido aquí con tantos otros jóvenes para todo el país, para todo el Paraguay, estas experiencias. Nosotros estamos desde Posta Gaón, este lugar donde está la parroquia San Rafael de Itá. Y vos un poquitito más, otra compañía, Las Piedras. Las Piedras. Y vos ahí cerquita nomás también. Pero ¿cómo era el nombre? La compañía Aveiro. Aveiro, la compañía Aveiro. Así que muchísimas gracias, que sigan con sus sueños, vos sobre todo con el fútbol, dale, tenés que darnos buenas alegrías. Si no te vas a este mundial del año que viene, el otro de Juan. De Juanase. Sí. Tenés que decirme eso y vamos a hacer para que te vayas al mundial y nos traiga el trofeo de los primeros campeones del mundo del fútbol. Muy bien, les doy la bendición final en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.